muerte y mucha, pero mucha sangre. En las frenéticas calles, la violencia azota en cada esquina, transformando lo cotidiano en una brutal pesadilla en cuestión de segundos. En los 4 casos que veremos a continuación, descubriremos enfrentamientos ocurridos a lo largo del mundo y capturados por cámaras de seguridad. Estos hechos culminaron en balaceras fatales que colocaron la vida en último lugar y dejaron la brutalidad humana al descubierto. En esta nueva entrega de Mundo de Armas, te recomendamos andar con precaución, ya que llevaremos la violencia hasta la puerta de tu hogar. El primer caso nos lleva a Brasil y tiene lugar en Sao Paulo, una de las ciudades más grandes y peligrosas del país. Era el 27 de julio de 2024. Las imágenes de esta cámara de seguridad muestran cómo un joven repartidor cargaba mercancía en su motocicleta. Todo parecía una jornada normal de trabajo, cuando de repente, la calma empezó a llegar a su fin. Cuando el joven tuvo un momento de distracción, un sospechoso de chaqueta negra se subió al vehículo causando la sorpresa a su dueño. Ante esto, su primera reacción fue de reclamo, pero el criminal no sucumbió y respondió violentamente. El joven insistió en mantener su motocicleta, sin saber lo que se le presentaría. De un momento a otro, el ladrón mostró su pistola causando gran terror en el dueño del vehículo. La víctima estaba indefensa. El delincuente parecía tener todo bajo control. Pero la situación dio un giro inesperado. Un cliente observaba cada movimiento desde la misma tienda donde el dueño de la moto estaba trabajando. De un momento a otro, desenfundó su arma y disparó varias veces contra el delincuente, quien intentó huir inmediatamente tras recibir los impactos. Según reportes posteriores, el hombre que impidió el robo era un ex militar que había trabajado para la policía de Sao Paulo. Mientras el ladrón trataba de huir, fue perseguido por el exoficial y vecinos alertados por la situación que no iban a dejarlo librarse de esto tan fácilmente. Como podemos ver en las imágenes, el ex militar rápidamente le quitó el arma al criminal, asegurándose de que no pueda disparar. Cuando los civiles rodearon al delincuente para seguir hiriéndolo, el ex oficial los detuvo. Sabía que su castigo debía ser de otra forma. A pesar de que el ladrón fue trasladado a un hospital por los servicios de emergencia, falleció debido a las heridas. Al ser revisado, entre sus pertenencias se encontraron anillos que había robado ese mismo día en hurtos anteriores. Las cámaras de seguridad no solo captaron el enfrentamiento, sino también la rapidez con la que el ex militar actuó, disparando con precisión letal. Este evento desencadenó una serie de debates en Brasil sobre la seguridad ciudadana y el derecho a la autodefensa. Muchas personas elogiaron al militar retirado, considerándolo un héroe que protegió a un inocente de ser robado. Sin embargo, también surgieron críticas sobre el uso de la fuerza letal en situaciones que podrían haberse manejado de otra manera. El ex militar, por su parte, declaró que su intención era proteger a la víctima y evitar una tragedia, argumentando que el delincuente estaba armado y dispuesto a matar si no conseguía lo que quería. Ahora, si de actos de violencia a mano armada hablamos, hemos llegado a uno de sus lugares predilectos. El segundo caso nos lleva a un restaurante de Buckhead, Atlanta, en los Estados Unidos. El evento que veremos a continuación ocurrió la noche del 18 de mayo de 2022. Todo comenzó con un llamado al 911. Atlanta 911, operator 3469, what's the rest of your emergency? We have a guy in here with a gun, and he's acting very, very weird. Okay, did he point the gun at you? No, he just has the gun on his belt, and he's yelling at employees in the building. He wants to drink alcohol from the bar.
El hombre que provocó este llamado, luego identificado como Nigel Collins, causaba disturbios en el lugar pidiendo alcohol y generando un clima de tensión para los consumidores. Tras el contacto con las autoridades, los oficiales arribaron al bar. La situación se acercaba a su estadio más violento. Las cámaras de seguridad del restaurante y las grabaciones corporales de los oficiales registraron cada segundo de este altercado. Cuando llegaron, los policías intentaron calmar la situación, pero Collins se resistió a cooperar. Lo que comenzó como un intento de controlar un disturbio, rápidamente escaló cuando el hombre se tornó agresivo. Stop! Put down the gun! Go! 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 Put your hands on your fucking head! Put your hands on your head! Put your hands on the fucking head! En el restaurante podía sentirse la tensión en el ambiente. Collins no parecía dispuesto a acatar las órdenes de la policía. Su actitud errática se volvió una amenaza cada vez más latente para los oficiales. Viéndose acorralado, el criminal intentó escapar. Al ser detenido, rápidamente apeló a su último recurso. Collins mostró su arma a los oficiales y en segundos las balas comenzaron a escucharse en el restaurante. Diez disparos letales. El enfrentamiento culminó con Collins en el suelo sin reacción. Luego de esto fue trasladado al hospital, donde falleció debido a las heridas de bala efectuadas sobre su cuerpo. A pesar de la intervención de los servicios médicos, sus lesiones eran demasiado graves y no hubo forma de que sobreviviera. Vamos a ver ahora los últimos segundos del enfrentamiento registrado en primera persona por la cámara corporal del oficial que efectuó los tiros fatales. Las imágenes difundidas generaron controversia. Mientras algunos defendieron la actuación de los oficiales, afirmando que respondieron a una amenaza directa, otros argumentaron que Collins no merecía morir y que podrían haberse utilizado métodos no letales para controlarlo. La familia del fallecido acusó a la policía de haber usado fuerza excesiva y presentó una demanda contra el departamento local. Esta aún no ha tenido resolución alguna, por lo que la muerte de este hombre sigue siendo parte de una gran controversia. Para el siguiente caso vamos a permanecer en los Estados Unidos, pero nos moveremos de estado. El escenario esta vez es la ciudad de Memphis, Tennessee, y la locación principal una gasolinera. La noche del 7 de julio de 2024, el hombre de remera verde parecía estar terminando su jornada con unas compras en la estación de servicio del lugar. Relajado y sin preocupaciones aparentes, sin prever lo que se avecinaba. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que dos delincuentes armados bajaron de un auto gris que estaba estacionado con la intención de volver la noche de este hombre una verdadera pesadilla. El ladrón portaba un arma de alto calibre y acorraló al hombre de remera verde, quien retrocedía sobre sus pasos. La situación estaba servida para que realizaran un robo rápido y efectivo. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado. Los delincuentes jamás imaginaron que el hombre que creyeron indefenso ante su ataque planificado respondería así. Cuando parecía listo para entregarse al robo, despojarse de su billetera y todo lo que estos delincuentes le pidieran, desenfundó su arma y volvió un intento de asalto en un tiroteo a cielo abierto.
El enfrentamiento fue intenso y duró apenas unos segundos. Como podemos ver en las imágenes, una de las balas impactó en el cristal trasero del auto de la víctima, dejando una grieta como recordatorio del fugaz intento de robo. Ambas partes recurrieron a la escapada como resolución rápida a lo ocurrido. Uno de los asaltantes resultó gravemente herido mientras intentaba huir. A pesar de recibir asistencia médica en un hospital de la zona, el delincuente murió a causa de las heridas de bala. El video del incidente fue ampliamente difundido, y las autoridades locales confirmaron que la víctima actuó en legítima defensa, ya que los delincuentes lo habían amenazado con armas de fuego. Este caso refleja el peligro inherente a los robos en lugares públicos en Estados Unidos, un país donde el derecho a portar armas está garantizado por la Segunda Enmienda de la Constitución. El debate sobre la autodefensa se intensificó nuevamente tras este incidente, con voces a favor y en contra de las reglamentaciones sobre el uso de armas para protegerse en situaciones de peligro. El cuarto y último caso nos hará repetir una locación, ya que volveremos a Brasil. Es el 4 de agosto de 2024. La tarde caía para dar pie a la noche en Guarulhos, ciudad de Sao Paulo. Allí el peligro está a la vuelta de cada esquina, pero estos dos compañeros de trabajo que se despedían en plena calle parecían ignorar eso. Si bien la cuadra se veía desierta y tranquila, en uno de los estados más peligrosos del continente sudamericano, la violencia puede empezar de un momento a otro. El joven, identificado como Otávio Ribeiro, comenzaba a caminar para irse a casa cuando la delincuencia se le presentó cara a cara. La víctima cedió rápidamente ante la amenaza a punta de pistola. Sin oponer resistencia, entregó su teléfono celular al criminal de joven apariencia. Todo parecía indicar que este asalto terminaría siendo un éxito para los criminales y que Ribeiro debería estar agradecido de salir de esa situación ileso. Pero este no fue uno de esos casos, y Otávio sin duda no era una víctima indefensa. Con gran valentía o inconsciencia, tomó una decisión desesperada. El forcejeo contra el asaltante fue la manera en que este joven se las rebuscó para no dejarse robar tan fácil. Las cámaras de seguridad captaron la secuencia completa. Otávio luchó contra el criminal y logró su cometido. Tenía la pistola en sus manos. Disparó sin cesar a uno de los dos criminales luego de tumbarlo de su motocicleta. El delincuente que Otávio logró neutralizar quedó en el suelo buscando escapatoria de manera inútil, ya que semejante ataque parecía haberlo dejado tendido sin otra opción que permanecer allí ante la mirada de un testigo en el lugar. Mientras esto ocurría, el cómplice tenía que tomar una decisión ante el robo fallido. A pesar de los disparos de Otávio, el cómplice logró escapar en la moto. Según reportes, el delincuente atrapado, un adolescente de 16 años, fue trasladado a un hospital cercano donde falleció. Las heridas de bala sufridas en su brazo y hombro izquierdo no pudieron ser sanadas. Más tarde, Ribeiro fue encontrado en su casa y le dijo a la policía que huyó del lugar porque temía por su seguridad. Lo llevaron a una comisaría local, donde lo interrogaron y luego lo dejaron en libertad. La policía militar del estado de Sao Paulo recuperó el teléfono celular y la billetera de Otávio, así como otras pertenencias que habían sido robadas esa misma noche. Este caso se convirtió rápidamente en noticia en Brasil, donde la violencia callejera y los robos a mano armada son una preocupación constante. Las imágenes del incidente fueron compartidas en redes sociales, generando tanto admiración por la valentía de la víctima como debate sobre el uso de la fuerza letal en situaciones de autodefensa. La violencia en las calles no tiene ni límites ni final. Interminables y letales balaceras entre distintas bandas criminales no han dado respiro a la población estadounidense.
Las víctimas de estas situaciones donde la sangre, las lluvias de disparos y la brutalidad se convierten en un despiadado vecino ocasional, dejando a toda una comunidad al acecho de la mismísima muerte. En esta nueva entrega, saldremos a las calles acompañando a los protagonistas de estas atroces escenas. Quédate con nosotros para disfrutar de un video tan espectacular como emocionante. Eso sí, te advertimos, no te quedes muy cerca del monitor porque la violencia traspasará tu pantalla. Comencemos. Memphis, Tennessee. La violencia en las calles de esta ciudad se fue acrecentando en los últimos años. Si bien muchos asaltos ocurren de día, la noche se ha convertido en el escenario ideal para los actos delictivos más brutales. En el resguardo de la oscuridad, todo puede ocurrir. Como lo sucedido el 3 de junio de 2024, cerca de las 11:30 p.m., en una gasolinera del sur de Estados Unidos. 2 personas llegaron al lugar para cargar combustible y comprar provisiones para el camino. Todo parecía el movimiento normal de una estación de servicio, hasta que un automóvil se detuvo y desató una infernal balacera. Tal como pueden apreciar, el auto recibió una lluvia de balas. Es más, en el análisis posterior se hallaron más de 75 casquillos, una total y completa locura. Los sujetos se refugiaron detrás del auto para evitar ser alcanzados por los impactos. Según informes, las víctimas, 2 hombres de edad mediana, habían recibido varios disparos que atentaron contra sus vidas. Asimismo, la policía admitió que tras el terrible tiroteo, las víctimas, que habían sido encontradas a unas 5 millas del lugar donde todo ocurrió, fueron trasladados a un hospital en estado crítico. Ahora veremos a las víctimas respondiendo con sus armas de igual manera. Un vecino que presenció el hecho admitió públicamente que esto no es sorpresa. Oigo disparos todo el tiempo. En esta calle, en la siguiente, por todos lados hay tiroteos. Mientras que los pocos testigos han aportado su opinión sobre el momento en el que las balas comenzaron a llover de la nada más absoluta, las autoridades han estado tras la pista de los sospechosos, aunque sin éxito hasta el momento. Mediante las cámaras de seguridad y las declaraciones, se ha llegado a la conclusión de que 2 vehículos cercanos ocupados por personas también habían sido alcanzados por los impactos, pero no se reportaron heridos. Si bien mediante las cámaras de seguridad podemos ver perspectivas únicas de estos tipos de enfrentamientos, a veces no son lo suficientemente claras para que las fuerzas de la policía puedan encerrar tras las rejas a todos los responsables, quienes muchas veces quedan en un misterioso anonimato. Los Ángeles, California. Ahora nos trasladamos a un barrio de esta reconocida ciudad. Lugar donde sus calles están repletas de palmeras altas y elegantes y de cientos de historias de celebridades hollywoodenses. Pero lo que pasó el día 22 de octubre de 2020 está lejos de ser parte de una película de acción, aunque se parece mucho. Ese día, toda la aparente tranquilidad de las pintorescas calles se borró en un chasquido. Edward Gray, de 34 años, quien estaba sentado en el asiento del conductor de su automóvil, vio cómo un Tesla blanco se acercó hacia él estratégicamente. Todo sucedió tan rápido que la víctima no tuvo una sola chance de accionar para alejarse con su vehículo. Pero sin duda una idea se cruzó por su cabeza. Lo que iba a pasar a continuación era inevitable. Como se puede apreciar en el video, la víctima simplemente no tuvo alternativa. El sospechoso se dispuso a arremeter a tiros el auto donde se encontraba Gray, haciendo añicos el cristal de la ventanilla. Después de concretar su embestida, se alejó del lugar a toda velocidad. Tras la publicación del registro para dar con los sospechosos, se supo que el ataque fue, de hecho, una emboscada. Se dispararon una cantidad fatal de balas en una cuadra sumamente pacífica. Pero eso
estaba lejos de ser el final. El sonido de la bocina incesante es la clara señal de que Edward Gray había sucumbido ante los impactos. Días después al suceso, los registros forenses mostraron que la víctima murió producto de las múltiples heridas de bala en la parte superior del torso, luego de ser llevado a un hospital local. Ahora veremos el ataque desde otro ángulo. Las imágenes de esta cámara de seguridad de una casa vecina muestran a los 3 hombres armados que se acercaron a pie desde la dirección opuesta a la que viajaba el Tesla, mientras disparaban sin cesar contra Gray. A pesar de que al principio se creyó que este asesinato estaba relacionado con pandillas, en las áreas afectadas, la policía del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles continuó buscando información sobre los culpables. Si bien las autoridades iniciaron búsquedas de al menos 4 de los sospechosos, hasta el día de hoy no han habido novedades. De esta manera, la terrible emboscada callejera hacia Edward Gray sigue siendo un misterio sin resolver. Charlotte, Carolina del Norte. En este último caso, veremos un claro ejemplo de cómo la inseguridad transforma las tranquilas calles de un barrio en tierra de nadie. En medio del silencio de la noche, la llegada de unos misteriosos vehículos anticiparon lo que estaba a punto de suceder. Estas imágenes pertenecen a la cámara de seguridad de una casa vecina que registró en vivo y en directo una feroz balacera en el tranquilo estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Aquí se puede ver cómo 2 autos se acercan a una casa. Una vez estacionados, los sospechosos se bajan del auto y se desatan los disparos letales en el vecindario. Así como el silencio anuncia la llegada de la tormenta, cuando baja el sol, ciertos lugares pueden transformarse en un escenario criminal, donde nadie escapa de las balas. Las cientos de balas disparadas impactaron sin piedad en la vivienda. Una de las vecinas de la zona declaró: Al principio pensé que había oído disparos, pero en realidad no lo sabía. Pero luego, cuando oí que golpeaban la puerta, supe que alguien estaba disparando en mi casa. Y cuando entré en la habitación, mi nieta estaba allí, sosteniéndolo en sus brazos. Y me dijo: Abuela, creo que se ha ido. No quería creerlo. Mientras que para algunos detectives locales, este caso estuvo relacionado con una serie de varios tiroteos vinculados a 2 homicidios sin resolver. Para la policía, tenía vinculación con estudiantes pandilleros de algunas escuelas secundarias de la zona. Sin embargo, y tras una serie de rastrillajes y búsquedas sin descanso, los investigadores de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg y el equipo de supresión de delitos con armas lograron dar el 8 de septiembre con Quatonio Stephens, de 21 años, quien fue acusado de complicidad en el asesinato en relación al tiroteo. Y 2 días más tarde, el 10 de septiembre, arrestaron a Jacob Lanier, de 21 años también, a quien acusaron por 8 cargos de intento de asesinato, 9 cargos de disparos en una vivienda ocupada y conspiración para cometer asesinato. Según el informe final del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg, poco antes de la medianoche, se realizaron más de 150 disparos contra una casa familiar en Richard Roselle Drive. Sin embargo, lo más dramático sucedió luego de la huida que acabamos de presenciar. Durante una llamada al 911, una pequeña niña gritaba y vociferaba entre lágrimas que su hermano Asia había recibido un disparo. Si bien la ambulancia llegó rápidamente y llevó al niño al hospital, este no sobrevivió y fue declarado muerto ni bien llegó al lugar. Esta es la lamentable víctima fatal de este suceso, Asia Figueroa,
un niño de tan solo 3 años que murió tras el tiroteo mientras que su pequeña hermana de 4 años resultó herida por una bala. Ambos niños estaban alojados en la casa de su bisabuela Susie Whitney y estaban por irse a dormir cuando fueron alcanzados por estos fogonazos infernales. Mientras la gente de la comunidad y otros lugares aledaños realizaron vigilias con velas para apoyar a la familia, la realidad es que la falta de un niño es total y completamente irreparable. Ante tanta tragedia, lo único que trae tranquilidad es que los principales culpables ya fueron puestos tras las rejas. Charlotte Mecklenburg, Carolina del Norte. Por último, nos trasladaremos a una fiesta en el barrio de Beatties Ford Road, particularmente al 22 de junio de 2020, la última noche de una semana de celebraciones locales sobre la festividad que marca la emancipación de los esclavos en Estados Unidos. Entre danzas, comidas y risas, un infierno de balas se desató en una de las celebraciones más importantes que esta gran nación celebra. La gente en las calles corría para intentar resguardarse de los disparos que parecían provenir de todos lados. Una nueva lucha entre pandillas sacudía a los vecinos de la zona, producto de la cual 4 personas murieron y al menos otras 10 resultaron heridas. Además, fuentes oficiales agregaron que la evidencia preliminar indicó que se utilizaron armas de múltiples calibres, algunas de las cuales han sido vinculadas por pruebas forenses con otros delitos cometidos en la localidad de Charlotte. Uno de los testigos indicó: escuché unos 60 o 70 disparos. Parecía que la gente corría por todas partes. Los coches se marchaban. Es simplemente triste que alguien tome lo que se suponía era un evento familiar y lo convierta en una masacre. Una pesadilla para todos los que estábamos allí. La gente perdió a sus seres queridos. Hay muertos en las calles. A continuación, veremos las tremendas imágenes del video de vigilancia que la policía de Charlotte Mecklenburg publicó días posteriores al incidente. Mientras las sirenas recorrían las calles barriales, en un increscendo al unísono con las balas, 4 personas no solo resultaron heridas, sino que además murieron. Las víctimas fueron Christopher Glidden, Darion Stevenson, Yama Castle, quienes murieron tras recibir una catarata de disparos, y Kelly Miller, quien fue atropellada fatalmente por un automóvil cuando el tiroteo comenzó. Ahora veremos la última parte del video, la huida de quienes respondieron a la violencia con más violencia. El subjefe de la fuerza local, Gerald Smith, dijo que un informe de una mujer atropellada por un automóvil en la Sage Street motivó su respuesta al área. Fue entonces cuando estallaron todos los disparos, convirtiendo este festejo en un caos. Poco después del incidente, fue el mismo Smith quien declaró que parecía que el tiroteo había sido en forma aleatoria y que los tiradores no apuntaban a ninguna persona en particular. Sin embargo, y a pesar de los fallecidos, no se han realizado arrestos en relación a esta desafortunada masacre. Estos eventos trágicos no solo demuestran cómo la violencia puede escalar sin temor a las represalias, sino que además son la realidad de que una y otra vez las consecuencias de una sociedad agresiva puede dejar en desamparo a sus habitantes. Todos son víctimas o victimarios. Las calles de un barrio residencial, el mostrador de un local de comidas rápidas, la entrada a un cementerio municipal. Todos pasamos por esos espacios al menos una vez en nuestras vidas. Lo increíble es que en el momento menos esperado, esos lugares pueden convertirse en un foco de violencia armada. Policías y criminales suelen enfrentarse a muerte luego de un robo o persecución. Los resultados casi siempre son trágicos, regando sangre en la vía pública. En esta nueva entrega de Mundo de Armas queremos analizar una serie de brutales acontecimientos ocurridos en diversas partes de Latinoamérica. Pese a la distancia geográfica, todos esos puntos están unidos por la creciente inseguridad que convierte a las ciudades en zonas de guerra. Colócate el chaleco antibalas y salgamos a la calle a enfrentarnos con estas duras realidades.
Brasil es un país de contrastes brutales. Por un lado, lugares turísticos que atraen a miles de personas. Por el otro, zonas peligrosas donde la criminalidad asciende año tras año, dejando tras de sí un tendal de muertos y heridos. En ese contexto tan complejo, San Pablo se erige como uno de los puntos más críticos dentro de esa tormenta. En la madrugada del lunes 27 de febrero de 2023, se escribió una nueva página sangrienta en el historial de la región, cuando dos ladrones intentaron atracar a un ciudadano. Sus planes no contemplaron que en las inmediaciones se encontraba un agente de policía listo para entrar en acción y castigar de forma brutal sus crímenes. Para conocer en profundidad el hecho, lo mejor es recurrir a una cámara de seguridad que registró con lujo de detalles lo que acontecía en las calles. Empecemos por el robo. Congelemos la imagen en ese instante. Los actores ya se encuentran en juego. De un lado, los dos ladrones a bordo de su moto. Del otro, un simple civil que transitaba las calles cuando fue sorprendido por el atraco. Esta es una escena desgraciadamente familiar para muchos habitantes de Brasil. Pero es en ese preciso momento en que las cosas pueden tomar giros inesperados. En esta ocasión, la víctima eligió no quedarse quieto mientras era violentado. El hombre reaccionó de inmediato y empujó a los ladrones, provocando que se cayeran de la motocicleta. Rápidamente apareció un personaje inesperado, un agente de policía de la Guardia Civil Municipal que se encontraba recorriendo el sector. El agente se percató de la situación y decidió interceder. El problema es que el ruido de su moto alertó a los ladrones. Sin embargo, la puntería de su pistola 9 milímetros no falló. Los dos sujetos intentaron huir, pero los impactos terminaron abatiéndolos sobre la calle y la vereda. Los agresores estuvieron allí un largo rato, desangrándose frente a la atenta mirada del civil y el uniformado. Así es como en un abrir y cerrar de ojos, una jornada normal en San Pablo se transformó en una balacera. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de San Pablo, el hecho fue catalogado como un homicidio por intervención de la policía y defensa propia. Los fallecidos fueron identificados como Jairo Souza de Sena y Ederson Oliveira, quienes no portaban armas de fuego al momento de ser inspeccionados por los peritos. Dentro del reporte oficial también se proporciona un dato impactante. El arma 9 milímetros del oficial fue accionada 11 veces. Si bien lo ocurrido en Brasil es especialmente preocupante, no es el único país de la región que se enfrenta a graves problemas de inseguridad. Para el siguiente caso, tenemos que ir desde San Pablo hasta Avellaneda, al sur de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Es la madrugada del 25 de octubre de 2023. El reloj da la 1:45 y el silencio domina las calles. En ese momento, 3 delincuentes armados asaltaron al dueño de un automóvil Fiat Cronos en las cercanías del barrio Villa Corina, en la localidad de Villa Domínico. Las luces frontales se prendieron debido al forcejeo. Luego de algunos golpes y empujones, los criminales lograron su cometido. El robo se concretó, pero gracias a las imágenes capturadas por las cámaras de vigilancia, se activaron los protocolos policiales. Media docena de uniformados en motos y camionetas fueron encomendados a perseguir al vehículo hurtado, rompiendo con la tranquilidad nocturna. El rodado blanco que lideraba la hilera estaba ocupado por los criminales. El mayor de ellos tenía 21 años. Los otros dos eran tan solo adolescentes de 15 y 16 años. Un dato escalofriante que da cuenta sobre cómo la marginalidad termina deglutiendo a la juventud más vulnerable. Veamos esa misma captura desde la perspectiva de un civil. En el momento en que los hombres de la ley iban detrás del Fiat Cronos, algunos vecinos se encontraban transitando las calles, lo que nos da una perspectiva increíble sobre la persecución seguida de tiroteo. En total, 3 motocicletas, 2 camionetas y un patrullero para cazar un solo objetivo.
La acción culminó cerca del cementerio municipal de Avellaneda, provocando un breve pero letal tiroteo. Como resultado de la balacera, uno de los ocupantes del auto robado, el adolescente de 15 años, murió al recibir un disparo. El joven iba en el asiento del acompañante, por lo que se encontraba especialmente expuesto a los impactos. Lo sorprendente es que el otro fallecido fue el mayor de edad, un hombre de 25 años que fue encontrado con signos vitales, pese a tener una bala en la cabeza. Fue trasladado en ambulancia al Hospital Presidente Perón, pero no quedaba nada que hacer por él. Su trágico destino ya estaba sellado. Estas dolorosas imágenes fueron filmadas por vecinos en el lugar donde culminó la persecución. No hay nada que pueda conceptualizar o transmitir el dolor de una madre que acaba de perder a su hijo, más allá del contexto y los motivos. Pero no todos los culpables fallecieron. Quien conducía el rodado, el adolescente de 16 años, fue aprehendido por los oficiales. En el interior del automóvil se secuestró un revólver calibre .22 largo, aunque las autoridades indicaron que los asaltantes descartaron otra pistola antes de ser interceptados. El muchacho que sobrevivió al enfrentamiento fue indagado y procesado por el delito de robo agravado por empleo de arma de fuego. Pasemos al siguiente caso, el cual ocurrió en junio de 2022 en las calles de Ecuador. Viajemos al Cantón Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Son las 20:18, por lo que el barrio aún estaba repleto de transeúntes. Imagina detenerte en un puesto de comida callejera luego de un largo día laboral. Como te anticipamos, ya es de noche y es un buen momento para comer. Pero cerca hay dos sujetos sospechosos, uno de remera blanca y otro de remera negra. No los pierdas de vista, porque está a punto de ocurrir algo espeluznante. Nuevamente vamos a congelar la imagen, estirando ese instante al máximo para poder apreciar todo lo que está ocurriendo en simultáneo. En primer lugar, los ladrones no solo irrumpieron con la tranquilidad del negocio callejero, sino que al retirarse descargaron algunos disparos sobre los comensales y los dueños del lugar. Una brutalidad innecesaria y cargada de maldad, que terminó hiriendo gravemente al hombre de remera azul y blanca. Una vez concretado el robo piraña, los asaltantes se disponían a huir a bordo de la misma motocicleta de uno de los clientes. Pero sus planes se iban a fraguar por dos motivos: la ley y la suerte. Retomemos la grabación. En el mismo momento que aceleraron, se apersonó en el lugar un patrullero que había sido alertado por los disparos. El escape también fue impedido por las motos que estaban aparcadas frente a ellos. Ese golpe los dejó en desventaja ante los uniformados, aunque los asaltantes se las arreglaron para efectuar disparos desde el suelo. Todo pasó en breves segundos e incluyó impactos de bala y una patada directo a la cabeza de uno de los criminales. Gracias a los vecinos del lugar, podemos ver la escena de los hechos con lujo de detalles. Uno de los ladrones fue retirado en andas por los policías, mientras que el otro, ya muerto, yacía en la calle, aún bajo las motocicletas que evitaron su escapatoria. Wilson Torres, jefe de policía de Quevedo, confirmó a medios ecuatorianos que cuando los uniformados arribaron al sitio, uno de los criminales disparó hacia ellos. La reacción de los policías fue la misma, dando inicio a un breve enfrentamiento armado. Derivado de ese combate, uno de los asaltantes perdió la vida por varios impactos. Fue identificado como Sean N., de 18 años. Por otra parte, su cómplice, René N., de 19 años, resultó herido. De inmediato fue trasladado al hospital y logró recuperarse con relativa rapidez. La peor parte se la llevó José Armando Montiel Vargas, de 25 años, quien recibió varios disparos efectuados por los criminales. Al cabo de unas horas falleció debido a la gravedad de los impactos. Se transformó en otra víctima de la creciente criminalidad que preocupa a todas las autoridades de Ecuador, ya sea por la situación crítica de la economía o por la penetración de pandillas narco importadas desde Colombia, Venezuela y México. Hace tiempo que la violencia en territorio ecuatoriano está fuera de control.
Como en las mejores películas de acción, no hay mejor forma de concluir este relato que volviendo al inicio, aunque con un ejemplo diferente. El último caso que analizaremos ocurrió en Brasil, pero en octubre de 2013, demostrando que la brutalidad callejera no es un fenómeno reciente. El escenario era un pequeño local de comidas. Los empleados esperaban que pasara la jornada laboral para volver a sus casas, pero esa noche les deparaba algo diferente. 2 hombres armados y con cascos de motocicleta ingresaron al lugar para tomar el dinero recaudado. Con sus pistolas amedrentaron al personal, que sin dudar entregó el efectivo que había en la caja registradora. No vale perder la vida por unos pocos billetes. Nadie se imaginaba que esto era la antesala de una brutal masacre. Un grupo de policías ejecutaron a los criminales desde la calle. El volumen de fuego fue tan repentino como impresionante. La vidriera del local voló en pedazos a medida que los cuerpos de los ladrones recibieron los impactos. El resultado fue grotesco. La violencia empleada por los uniformados despertó críticas, ya que incluso podrían haber lastimado a los trabajadores del local. Brasil es un país que históricamente ha tenido problemas con este tipo de políticas. La ecuación se repite. A medida que crece la delincuencia, los oficiales emplean métodos cada vez más agresivos que en muchas ocasiones también ponen en peligro a inocentes. Afortunadamente, los trabajadores de la casa de comida salieron ilesos, aunque profundamente asustados. Como te anticipamos en la introducción, pese a la distancia geográfica, estos países latinoamericanos están unidos por la misma preocupación. Día tras día, las calles se transforman en polígonos de tiro. Los transeúntes quedan atrapados en medio del fuego cruzado de criminales y policías, quienes llevan a cabo una guerra desigual contra pandillas y ladrones cada vez más poderosos y faltos de escrúpulos. Al mismo tiempo, otro detalle tenebroso es la edad de los perpetradores. En su mayoría son adolescentes que desde pequeños cayeron en las garras de la delincuencia organizada. Sus vidas se apagan muy pronto, decorando con sangre las calles de sus barrios. Desde Mundo de Armas, esperamos que esta realidad compleja tenga pronta solución. Así llegamos al final del video. Si te gusta este tipo de contenido referido a la actualidad de la violencia armada, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Mundo de Armas. Gracias por acompañarnos.